Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a su cita en Value School con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Acabamos de empezar, como siempre, puntualmente a las 7. Todavía seguirá entrando gente en la sala. Ven que hay algunos sitios vacíos. Estamos todavía recibiendo a los últimos asistentes. Bienvenidos una semana más y esta es la semana que comienza el mes de noviembre, que es el mes que dedicamos a lo que en la Ruta Value, que pueden encontrar en la página web, en la sección del blog, es el itinerario pedagógico que utilizamos en Value School. Pues este es el mes de noviembre que dedicamos un poco a los temas que no hemos tocado o que se salen un poco de ese itinerario. Lo llamamos out of the triangle, fuera del triángulo, o fuera de la caja, si quieren, por decirlo de alguna manera, ¿no? Serán conferencias un poquito fuera de lo habitual o de los temas ordinarios, recurrentes en Value School. Pero antes de continuar, me gustaría nombrar al ganador del sorteo del libro de Guy Spiers. Si se acuerdan, hemos hecho una campaña en redes sociales donde estamos sorteando 5 ejemplares a razón de uno cada semana del libro de Guy Spiers dedicado para los seguidores de Value School. Entonces, hemos tenido casi 200 solicitudes de seguidores, amigos, que han respondido a la pregunta cuál es la característica fundamental de un buen inversor en valor. Aquí tengo la lista, no hay todavía ningún... Esto es un sorteo real, con lo cual ni trampa ni cartón, como se suele decir. Entonces, Francisco López Posadas es nuestro invitado de hoy, pero va a hacer de mano inocente, porque fíjense de él que no estamos compinchados. Y para que todo sea sin trampa ni cartón, le voy a pedir que hay 41 registros, 41 personas que han dado la respuesta idónea. Entonces, por favor, Francisco, aquí hay 5 cartas, una es para los ceros y las demás es del 1, 2, 3 y 4. Coge, por favor, una y enséñala a la cámara. El 2. El 2. Ven que aquí las demás están... no hay 2 repetidos, con lo cual va a ser las veintenas. Y el siguiente montón, que hay del 1 al 9, con una figura para un 0, coge una, por favor, la que tú quieras. Venga. Enséñalo. El 2. El 2, el 22. Bueno, pues el 22 aquí en la lista, redoble de tambor, se llama Ibai Bonet. Ibai Bonet, si nos estás viendo, este ejemplar a partir de mañana sale para tu casa. Así que ya nos pondremos en contacto contigo, te pediremos la dirección, etcétera. Te lo has ganado. Muchísimas enhorabuena, felicidades. Y los demás, pues ya saben, sigan mandándonos la respuesta de la pregunta y la semana que viene repetiremos el sorteo con nuestro próximo invitado. Muchísimas gracias por participar. Francisco, muchas gracias, amigo, por poner la mano inocente de este sorteo. Y ya sin más voy a presentarte, porque la gente lo que quiere es escucharte hablar. Francisco López Posadas está aquí en calidad de director de inversiones y fundador de Lift Investment Advisors y cuenta con más de 20 años de experiencia invirtiendo en los mercados financieros. Antes de fundar Lift, Francisco trabajó durante más de 8 años en firmas líderes de Private Equity. Luego nos va a explicar qué significa esto. De hecho, toda la conferencia, la charla de hoy va a versar sobre el Private Equity. Trabajó en firmas como Invest Industrial, Permira y Demeter Partners. Francisco es MBA o MBA por NYU Stern School of Business y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valladolid. Francisco López Posadas, bienvenido a Value School. Muchas gracias por invitarme. Encantados. Un placer estar aquí. Y de verdad un placer tenerte y ver cómo la gente viene a verte, a escucharte. Yo sé que ha sido bastante comentado en las redes y bueno, que la gente tenía ganas de verte aquí. Francisco, por ir un poquito al grano, ¿qué es el Private Equity? Y aparte, yo también sabrán algunos de ustedes que yo me he dedicado a la traducción de libros muchos años. ¿Hay alguna forma de decirlo en español? Pues esa es un poco la pregunta del millón, ¿no? Porque al final tradicionalmente se ha venido traduciendo como capital riesgo, solo que capital riesgo posiblemente se asimile más a la parte de lo que es en inglés venture capital. Entonces, últimamente hay una tendencia por llamarlo más capital privado. Pero es verdad que capital privado es un nombre un poco feo, ¿no? Yo creo que sea así. Entonces, bueno, yo prefiero llamarlo private equity. Por ahora seguimos con private equity entonces. Muy bien, ¿y qué es el private equity? Explícanos. Pues bueno, eso es un poco una pregunta a veces también que si preguntas a diferentes actores te van a dar una respuesta diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí he querido poner simplemente este ejemplo un poco en tono un poco humorístico, ¿no? Porque al final es verdad que si lo preguntas a diferentes actores te van a decir una cosa diferente, ¿no? Entonces, bueno,
lo que queremos un poco también, el objetivo de hoy es explicar un poco lo que es el private equity y que la gente lo entienda, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero, por ejemplo, ¿hablamos de Gordon Gekko? ¿Vamos a hablar de ese tipo de inversión? ¿Por qué pones Gordon Gekko, un tiburón? Es decir, es un poco, aquí, al final, Barbarians at the Gate, es decir... Si tú lo tomas en cuanto a mucha gente, al final tiene una visión, yo creo, a veces una connotación a veces negativa, de un poco de tiburones o gente que apalanca muchas compañías. La realidad es que al final los estudios ahí demuestran que el private equity también ayuda mucho a crear empleo, a crecimiento de las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en los medios de comunicación se presenta una imagen distorsionada de vuestra actividad? O... En mi opinión sí, pero yo creo que se muestra una imagen distorsionada posiblemente de cualquier sector. Posiblemente si nos miramos y vemos cómo venden o se posiciona el value investing en la prensa, posiblemente esté también distorsionado de la realidad. Entonces yo creo que es un efecto común de cualquier industria, cualquier profesión, y por eso pues un poco tomando esta versión humorística, pues oye, al final yo creo que private equity, vamos a explicarlo cómo lo vemos nosotros, que a lo mejor difiere de lo que lo ve otra gente. Adelante. Entonces, por dar un poco un punto de partida, es el private equity al final en sí no deja de ser un tipo de activo, como puede ser cualquier activo el que invierte en bonos, el que invierte en bolsa, solo que al final lo que haces es invertir el dinero de unos tipos de inversores, ¿no? Entonces, lo haces en un mercado en el que inviertes en cosas que no cotizan, y eso puede abarcar desde empresas, o puede abarcar desde inmuebles, o puede abarcar a situaciones de deuda incluso, ¿no? Para quienes nos oyen y no entienden esto que acabas de decir de que no cotizan, ¿qué significa? ¿Que no están en bolsa? Que cualquier persona no puede llegar y decir a su banco, oye, quiero comprar acciones de esta empresa. Al final tienes que llegar a un acuerdo con un vendedor en una negociación privada y en la que no se hace automáticamente ni es accesible a cualquier persona. Por ejemplo, pongamos, Mercadona no cotiza en bolsa, ¿verdad? Efectivamente. Sería un caso. Si alguien quisiera comprar o invertir en Mercadona, tendría que recurrir a private equity. Efectivamente. Tendría que ir allí a negociar con los accionistas. Roche, efectivamente. Efectivamente. De acuerdo. Entonces, como es un mundo también en sí, lo que es el private equity muy amplio, aquí podéis ver bastantes partes. Nos queremos centrar un poco en la parte, posiblemente la parte buyout, que es donde nosotros tenemos experiencia, que es lo que se dice inversión en empresas, en negocios, tanto empresas de tamaño grande como también en pymes. Aquí veo que pones ahorros, o sea, tomáis ahorros de compañías, gobiernos, empleados y también de corporaciones y fondos soberanos, es decir, el private equity a día de hoy, la mayor parte de la base inversora es una base institucional, institucional de tamaño muy grande. Son realmente, pues eso, sobre todo es una cultura, hay mucha cultura americana y son endowments de universidades americanas, fondos de pensiones americanos, sobre todo hay europeos y luego fondos de fondos, pero es sobre todo un perfil institucional. De acuerdo. Que al final lo que hacen muchas veces son los ahorros del plan de pensiones de los profesores de Ontario, que invierten en un fondo de private equity, que el fondo de private equity lo que hace es comprar una empresa y luego va comprando varias empresas en un fondo y al final generan unos retornos, que es lo que vamos un poco a explicar. ¿Me equivoco si te pregunto o si asumo que en España no es muy común o es igual de común que en otros países o que en Estados Unidos? Al final esto generalmente se mide muchas veces para ver lo que se dice la penetración que hay del private equity en un país, ¿no? Entonces se mide muchas veces sobre el sector del PIB o sobre el número de transacciones de compra, de fusión y adquisiciones. Yo creo que en España tiene una buena presencia, tiene menos presencia que a lo mejor en otros países anglosajones, pero estamos por encima de muchos países del sur de Europa. Muy bien. Y por último, perdona que te entretenga a lo mejor, pero veo la palabra buyout. ¿Qué significa buyout? Buyout al final se considera lo que es una compra 100% de una empresa, ¿no? Es comprar la compañía entera. Sí. Muy bien. Por eso que es al final la experiencia que nosotros tenemos y bueno, mi experiencia pasada y sobre todo donde vamos a un poco a centrar el tiro, porque si no es muy amplio y muy diverso y podemos estar aquí muchas horas. De acuerdo. Entonces, yo creo que el primer ejemplo, muchas veces es bueno en partir de, oye, ¿qué hace al final un fondo de private equity, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es muy similar al símil de una persona que compra una vivienda, que espera compra una vivienda con una inversión, ¿no? Entonces, compra una vivienda, la cual utiliza para financiar parte de la compra deuda, va al banco, pide una hipoteca, compra la casa, la pone en alquiler, eso le va generando unas rentas, le va generando un retorno, que con una aspiración de que en un horizonte de 5, 10, 15 años venda la casa, ¿no? Y cuando vende la casa, ¿qué ha pasado? Que como ha ido pagando la hipoteca con el cash flow generado del alquiler, pues al final lo que es su equity, su inversión,
pues ha aumentado, ¿no? Que es un poco lo que se representa aquí, ¿no? Al final lo que busca un private equity no deja de ser buscar una buena rentabilidad, y para eso dices, oye, pues compro una empresa que en el periodo de inversión la hago más grande y cuando la vendo recupero más dinero y repago la deuda que me queda, como cancelar una hipoteca. Esto es un poco un símil simple y la mejor forma posible de entenderlo. Muy bien, de acuerdo. Luego, un poco de la gran razón del éxito, porque el private equity pues al final ha crecido mucho durante los últimos años, es porque al final no deja de ser el activo que más rentabilidad ha creado a largo plazo, ¿no? Entonces, aquí se muestran lo que son las rentabilidades, sobre todo a 10-20 años, que es la mejor manera de verlo, porque no hay que olvidar que el private equity, el periodo de inversión de private equity yo diría que mucho más amplio que a lo mejor lo que es una inversión en bolsa, ¿no? O sea, es a muy largo plazo. Es a muy largo plazo. ¿A cuánto estamos hablando, por ejemplo? Yo creo que hay que pensar que 7 años, 10 años. Esa es la forma óptima de verla. Entonces, aquí son estudios que se muestran que al final, en periodos de 10-20 años, el private equity en diferentes geografías, porque eso no es un tema de que solo en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todas las geografías se ha conseguido conseguir mayores retornos que, en este caso, los índices de referencia de bolsa de esos sectores, ¿no? Francisco, cuando compráis una compañía, lo que hemos visto antes del buyout, ¿se refiere a que compréis la compañía entera? Efectivamente. Sí, toda. Además, la generalización es que lo que es buyout es una compra 100% de la empresa. O sea, hay a veces compra de partes minoritarias, pero sobre todo lo que es el grosso de la parte buyout es compra 100%. Muy bien. Entonces, aquí una cosa aquí curiosa es que Europa, tradicionalmente, ha conseguido tener mayores retornos en private equity que en Estados Unidos. Eso viene un poco en parte por menor competencia de menos actores de private equity y también al mismo tiempo porque diríamos que el mercado europeo es un poco más ineficiente. Pero es un poco paradójico porque al final cuando miras la bolsa tradicionalmente suele ser el caso de que Estados Unidos lo hace mejor que Europa. Pero este es un caso. Entonces, es un activo el cual es el más rentable a largo plazo, pero como mostramos aquí en esta presentación, al final, si tomas tomando prestado de Howard Marks y de Oaktree lo que son los potenciales de rentabilidad de cada activo y su riesgo, pues al final no deja de ser un activo también con mucho riesgo. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Y cuáles son esos factores que hacen que sea tan arriesgado? Porque aquí no hablamos de volatilidad, precisamente. No, aquí hablamos de riesgo de perder tu dinero, ¿no? Efectivamente. Si nos centramos en un par de puntos los fondos de private equity invierten en carteras concentradas. Es decir, un fondo de private equity tiende a tener 8, 14 participaciones, 15 participaciones, con lo cual son participaciones concentradas. Con lo cual, si alguna inversión te va mal, pues te puede mermar muchos retornos. Ese es un primer factor riesgo. Segundo factor riesgo es que te conviertes en dueño de una empresa. Y dueño de una empresa, a diferencia de invertir en bolsa, puedes estar más pasivo, pero cuando eres dueño de una empresa tienes que estar muy activo, ¿no? Claro. Y entonces tienes su riesgo. Luego, no dejas de olvidar que tú pagas un precio, yo siempre digo que normalmente un private equity paga un precio justo por una empresa, porque si no un vendedor con un poco 2 dedos de cabeza no vendería. No te la venden, no te la vendería. En cambio, en el mercado puedes encontrar muchos chollos porque al final estás comprando a una parte muy pequeña del accionario de una empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son razones por las que tiene un poco también más de riesgo. Ahora, y luego no hay que olvidar el efecto de apalancamiento. Es decir, al hacer una compra, igual que compras una casa con una hipoteca, si el precio de la vivienda baja, pues eres más sensible a que haber hecho toda la compra de la casa sin deuda. Claro, y otra cuestión que tengo en la cabeza, según te escucho, es al comprar la compañía entera, ¿también pasáis a gestionarla? No, el private equity lo que hace, lo que no son gestores de empresas, lo que sí que, y más, y luego vamos a explicar un poco más eso en detalles, ha habido a lo largo del tiempo cada vez un enfoque más proactivo. Y el enfoque proactivo es más estar muy encima de las compañías, aportar sobre todo en lo que es gobierno corporativo, responsabilidad social, meter un consejo de administración con gente que puede aportar a la compañía, reforzar el management. Sobre todo tiene un rol muy importante en la parte de estrategia, es decir, marcar la estrategia de una compañía, pero quien la ejecuta es el equipo directivo, no el private equity. También en cuanto es lo que es la estructura de capital. Y eso, la estructura de capital y lo que es el uso de los recursos, también. Es decir, si la caja destinada se decide destinarla a compra de empresas o a repagar deuda o a invertir en crecimiento. O sea, que veláis por... Y es muy racional. Yo creo que un efecto muy diferenciado es que un private equity es muy racional. Entonces, las decisiones son muy racionales. Son basadas en
cómo generar retorno para nuestros inversores, los inversores de un private equity, que son al final, pues eso, fondos de pensiones, etcétera. Os preocupáis porque las cosas se hagan bien, vamos a decir, estáis como supervisando el funcionamiento. Hay que minimizar los riesgos, eso lo explico luego, es la parte más, yo creo que es la parte más importante. Muy bien, muchas gracias. O sea, minimizar riesgo en un activo con riesgo. De acuerdo. Así. Entonces, otra de las razones por la cual el private equity cada vez ha ido también teniendo más peso en la cartera de muchos fondos institucionales es porque si tomamos este gráfico del Wall Street Journal, dice, yo creo que en Estados Unidos muchos grandes inversores institucionales siempre tienen en mente que hay que conseguir ese 7-8% de rentabilidad, ¿no? Entonces aquí decía, en el año 95, para conseguir un 7,5% de rentabilidad, yo necesitaba invertir toda mi cartera en bonos y no tenía que hacer. En el año 2005, pues bueno, ya he tenido que aprender y hacer un poco más de cosas. Pero ya en el año 2015, y con la situación de los tipos de interés tan bajos, pues al final, si yo quiero aspirar a un 7,5, que es lo que al final quieren los fondos de pensiones, pues tengo que asumir más riesgo. Y entonces, bueno, aquí se utiliza con las desviaciones de Standard Deviation, pero bueno, lo importante es decir que el peso del private equity cada vez ha ido aumentando en las carteras de los fondos institucionales. De acuerdo. Y por eso también la industria ha crecido. Muy bien, muy bien. Cuéntanos un poquito más en detalle qué hace un private equity. Bueno, yo creo que aquí vamos a explicar un poco lo que es el proceso de inversión de un private equity, lo que hace en pocas palabras, ¿no? Yo diría que una de las claves del private equity es la disciplina. Yo creo que es la parte posiblemente más importante. Yo creo que si hay dos generadores muy importantes y bastante ciertos para generar un retorno en private equity, en cualquier inversión, es, primero, comprar barato y, segundo, ser disciplinado en el proceso y todo el proceso. El proceso de inversión de un private equity viene desde lo que es la generación de la oportunidad hasta el día que vendes, ¿no? Transcurridos 5 o 6 años, ¿no? Entonces, aquí he robado una frase de Warren Buffett porque al final yo creo que explica muy bien lo que es la mentalidad de muchas veces de private equity, ¿no? Es decir, no tengo que ser el más inteligente de la clase, lo tengo que ser el más disciplinado. Y si cumplo mi disciplina, minimizo mis riesgos, con lo cual lo más seguro es que mi portfolio de 8 o 10 compañías me vayan decentemente bien para conseguir unos buenos retornos que quiero. De acuerdo. Entonces, por lo que es la generación de oportunidades, me dirías, oye, entonces tú ahora te dan, porque yo siempre digo que comprar una empresa o comprar una casa es la cosa más fácil del mundo. O sea, tú en una casa ves idealista, le llegas a una persona, tú te lo compro, pan, y lo firmas, ¿no? Entonces una empresa, al final la empresa se inventa, igual, comprar una empresa es la cosa más fácil del mundo. Lo difícil es comprar bien una empresa, ¿vale? Entonces, los fondos de private equity al final buscan en diferentes sitios donde puede haber empresas interesantes, ¿no? Entonces, hay una parte muy importante que es la búsqueda proactiva de empresas, es decir, buscando en sectores interesantes que crecen porque son sectores estructuralmente en crecimiento. También se busca pues, compañías interesantes, etcétera, ¿no? Incluso compañías cotizadas, es decir, si ven compañía cotizada que es interesante y que se puede comprar pagando una prima a los inversores cotizados, pues también es una opción. Luego están pues, empresas en venta, tanto por cambio generacional, que ocurre mucho, pues familias que ya no tienen sucesores que pueden llevar la empresa, como la parte de inversores financieros, pues, procesos de venta, ¿no? Y luego ya pues, empresas que quieren crecer porque necesitan, imagínate, tú eres una empresa, un sector en consolidación y tú quieres comprarte 5 empresas de tu sector, pues oye, llamas a un private equity, me acompañáis a comprarme estas 5 empresas y ser el número 1 del sector. Y luego está, bueno, carve-out de multinacionales que son, tú eres una multinacional, tienes una división que se convierte un poco en un problema, que no es el core, que no sé qué, y es que si la cotizo en bolsa voy a tardarme 9 meses en hacer todo el proceso, te llamo a private equity y te la vendo, por lo tanto, X, ¿no? Francisco, yo cuando entrevisto a gestores de fondos de inversión, los que han venido a Value School en los últimos meses, ellos me hablan de que van a congresos o escuchan a lo mejor propuestas de brokers. Es como hay un mercado donde que les sirve la información de alguna manera pues muy directa y muy transparente y abiertamente. ¿Ocurre lo mismo aquí o me da la impresión de que está un poquito más, hay que buscarla con más tesón, ¿no? Es decir, ocurre lo mismo, la diferencia es que si tú quieres generar buenos retornos, cuanto más evites a los intermediarios, evites a los procesos de venta, en la cual compites con otros 20 fondos, pues mejor, porque al final vas a poder pagar a lo mejor un precio menos caro.
De acuerdo. Lo mismo que una casa. Lo mismo que una casa. Pero también la información no... Es decir, me refiero a que una empresa que está cotizada, hay información continuamente de ella en periódicos aquí. Al no estar cotizadas, esa información quizás será más difícil obtenerla, ¿no? Bueno, yo diría que es más difícil obtenerla, pero es una relación más de... En la parte de la búsqueda proactiva es un ligoteo. Es lo más parecido, oye, pues en el caso de Mercadona, pues vas, hablas con la familia, le cuentas que eres un private equity, que estarías interesado en comprar su empresa, te conoces, no sé qué, una reunión, así puedes pasar años a veces. Entonces, es así. Es la parte, yo diría que es más dura, ¿no? Al final, por eso digo que comprar una empresa puede comprar una empresa, cualquier persona puede comprar en un proceso de venta, pero en la parte proactiva es más difícil. Muy bien. Entonces, luego en la parte de análisis yo destacaría que la clave es que todo va muy centrado en lo que es minimizar riesgo y evitar perder el capital. Y entonces, para eso se hace un análisis profundo de tanto mercado, compañía, competidores, en la cual son procesos de 6-9 meses, tiene mucho tiempo, se contrata gente que sobre todo conoce un sector para apoyarte a la hora de entender bien ese sector, y luego consultores, gente que hace los due diligence financieros, legales, etc. Entonces, también se mira mucho y cada vez más la parte de inversión responsable. Yo creo que el private equity posiblemente ha sido unos precursores en cuanto a la inversión responsable en la parte de inversión, y eso también viene empujado por los tipos de inversores que hay en el private equity. Y luego, pues, al final se analiza todo y se dice, oye, si yo compro esta empresa, ¿qué puedo hacer, no? Y por eso cada vez más va a trabajar en el, oye, una vez que yo soy, antes de comprar la empresa, dices, oye, si yo me convierto en dueño de la empresa el día de mañana, ¿qué voy a hacer? Entonces se hace un plan de 100 días y un plan de creación de valor. Entonces, se mira todo lo que se hace, porque al final tienes que hacerlo rápido. Claro. No puedes perder tiempo. Claro. Y yo creo que una cosa también importante es que desde el día 1 se mira cómo vas a vender la compañía. Es decir, sabes que compras una compañía, pero sabes que en 5, 6, 7 años tienes que venderla, con lo cual eso es muy importante. Pero claro, tienes que ponerla en velocidad de crucero para que sea atractiva y puedas venderla por un buen precio. Y rápido. Porque 5 años pasan muy rápido. Rápido, porque también entiendo que tu negocio no es gestionar la compañía, ni tu negocio es eso, venderla y... Pero estar muy encima. Muy encima. Sí, es la clave. Bueno, entonces hemos ya visto la parte de cómo se genera la oportunidad, cómo se analiza la inversión. Esto es un poco, volvemos al principio, pues oye, una vez que se toma la decisión de inversión, lo que estás buscando es conseguir un retorno. Aquí hemos puesto 2,5 veces tu inversión, que es un poco el estándar, 2,5 veces tu inversión a 5 años, es un 20% de TIR, pues es un poco el estándar mucho de private equity. Entonces lo que al final buscas es, yo voy a generar palancas para hacer crecer esta empresa y poder venderla al día de mañana más caro y generar caja para repagar mi deuda, ¿no? Entonces yo creo que nos podemos pasar directamente a la parte de creación de valor, ¿no? Entonces, históricamente, yo creo que ha habido una evolución cada vez más de cómo se crea el valor, orientarlo más a la parte operacional. Es decir, tú en una inversión de private equity puedes generar, siempre se divide y está en la parte del gráfico a la izquierda, siempre se intenta decir, oye, esta inversión, y esto lo hace todos los private equity, esta inversión, ¿cómo voy a generar mis retornos? Mis retornos voy a generar por 3 palancas. Una que es el crecimiento en sí del EBITDA, ¿no? O sea, el EBITDA o los beneficios o lo que quieras llamar como métrica de rentabilidad de una compañía. La otra es, voy a venderlo por un múltiplo más caro o más barato, y eso dependerá de si tú has conseguido mejorar la calidad de la compañía. Es decir, tú inviertes en una compañía que tiene 3 clientes y la compras y la diversificas y tiene una base diversificada de clientes y encima está presente en 20 países, pues el múltiplo el que puedes vender esa compañía es superior. Con lo cual eso es un potencial de re-rating de múltiplos. Y la última es lo que es desapalancamiento, ¿no? Es decir, básicamente, volviendo al ejemplo de la casa, es decir, si tú al final consigues una parte del apalancamiento, reducir tu préstamo, el re-rating básicamente es ponerle la casa más bonita o que eso sería el crecimiento de EBITDA. De hecho, la que pone la casa más bonita es el crecimiento de EBITDA, y el re-rating sería que el euro metro cuadrado en este barrio ha aumentado, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que el private equity, desde que empezó, sobre todo en la época que empezó, en los 70s, 80s, era muy centrado en apalancamiento. Al final era comprar compañías muy apalancadas y generar el retorno de apalancamiento. Según fueron entrando más actores en el private equity, se ha ido la tendencia, y aquí lo vemos aquí, es a crear valor. Y a crear valor, ¿no? Entonces, a crear valor a base de crecer el EBITDA. Y eso se crece, pues eso, crecimiento orgánico, o haciendo compras de empresas, o mejorando márgenes, o etcétera, etcétera. Que gane más dinero la compañía. Que gane más dinero la compañía, que al final es sobre todo es la parte más sostenible, ¿no? O sea, comprar una cosa apalancada y es como una casa igual. De acuerdo. Vale.
Y lo último es la venta, ¿no? Que es la parte clave, ¿no? Del proceso, ¿no? Al final tú tienes una compañía en la cual tienes un centro temporal y tienes que vender. Entonces los candidatos ideales suelen ser el industrial, porque un competidor siempre está dispuesto a pagar un múltiplo superior porque puede hacer sinergias, reducción de costes, etcétera, con las juntas. Salida a bolsa, pero que tiene una pega de que es difícil salir toda tu porcentaje de capital en la salida a bolsa. Otro private equity, esto es también muy común, oye, de un private equity, otro private equity. Y luego ya lo que es la parte de otro tipo de inversores, que es family office, fondos soberanos, holdings, etcétera, etcétera, ¿no? Que también están. Antes me comentaste que podíais tardar años en comprar una empresa por este proceso de cortejo, ¿no?, al cliente. ¿La venta, desde el punto en que pensáis que ya se puede vender una compañía hasta que formalicéis esa venta, también puede pasar, hablamos de años? Me imagino que no, porque te interesará. Yo digo, el proceso de venta empieza el día que compras la compañía. Es decir, en la mente de un fondo de private equity, tú has comprado la compañía y desde ese día digo que tienes un plan y una hoja de ruta hasta la salida. Entonces, básicamente empieza eso. La realidad es cuando empieza a funcionar, cuando pones toda la carne de asadores, sobre todo un año y pico, medio antes, en la cual dices, oye, yo quiero tener esta compañía en esta posición y la quiero dejar así para que cuando vaya a salir al mercado a venderla esté bien bonita. ¿Y es un proceso más de ir a buscar a los posibles compradores o de alguna manera ellos saben que esto está en venta y son quienes contactan con vosotros? Generalmente, todos los industriales, cuando hay una compañía participada por un private equity, sabe que en algún momento va a estar en venta. Entonces, muchas veces los industriales hacen un cortejo a lo largo de la inversión del private equity, entonces eso. O sea, que igual que tú te pusiste en el radar del dueño para comprársela, ellos se van a poner en tu radar para comprártela a ti. Efectivamente. Y luego pues se manda, lo que siempre busca un private equity es cuanto más competitivo sea un proceso, más probabilidad de que la valoración sea más... Claro, pero es una subasta, digamos. Muchos que pujan por el mismo activo van a beneficiar al comprador, al vendedor. Salvo que tengas una incertidumbre de que digas, oye, si empiezo en un proceso de subasta y la situación económica no es buena, no sé cómo estará en 6 meses la situación, prefiero a lo mejor vender a un precio poco menor ahora, pero sé que salgo ya. Porque si no, tienes ventanas de liquidez muy cortas, en parte. ¿A qué te refieres? Que el mercado, yo creo que vamos a lo mejor a ver si está... Aquí el mercado de private equity es bastante cíclico, es decir, que tú tienes una compañía que, y aquí lo vemos muy bien, o sea, estas son las transacciones justamente las transacciones de private equity en buyouts en el mundo, ¿no? Entonces, es muy cíclico. Entonces, tú puedes llegar con una compañía, estar en el año sexto, la compañía va muy bien, lo que quieras, pero si el mercado no hay compradores, pues no la vendes. O sea, no es como en bolsa, que dices, aprieto el botón y vendo, da igual. Aquí no. Entonces, es curioso, y en este gráfico se ve que a lo mejor en 2009, que es un año que cualquiera que hubiese invertido en bolsa, básicamente hubiese acertado hoy en día con conseguir buenos retornos, apretaba un botón en lo que fuese, o sea, lo típico del mono con los dardos ahí tirando a la compañía, hubiese acertado comprando en 2009. Claro, en private equity es el año que menos, de los últimos 10 años por lo menos, el año que menos inversiones hay. Entonces, aunque estés en un momento deprimido de valoraciones, de etcétera, etcétera, volvemos a lo mismo. Si yo quiero comprar Mercadona y me dice que no quiere vender, pues no puedo comprar, ¿no? Entonces, normalmente hay más transacciones en momentos de bonanza porque un vendedor normalmente vende en un buen momento. ¿Y qué perspectivas ves al private equity en el contexto general de la economía? Bueno, pues el tema es un sector cíclico. Yo creo que hay que tener en cuenta también que el private equity cada vez hay más actores y aquí están las cifras. Es decir, no ha parado de crecer el número de empresas de private equity y aquí ya más la parte de fondos de buyout. O sea, es un sector en crecimiento, es un sector que está en máximos de liquidez. Al final, un poco a los fondos de private equity empieza a quemarles las manos porque tienen que invertir y ponen a trabajar su dinero. O sea, que les fluye mucho dinero, les entra mucho dinero, pero un poco los factores que hemos comentado antes al principio, de que hay una necesidad por conseguir más retorno y visto que donde están los tipos de interés, pues tienes que invertir en private equity. Entonces, hay más liquidez y eso se refleja en unos múltiplos de compra de empresas que están en máximos históricos. Un inciso es que esto es Estados Unidos, es decir, que los múltiplos en Europa son un poco diferentes, pero bueno, esto es un caso en el que, oye, en múltiplos en Estados Unidos están en niveles históricos, ¿no? También diría que yo creo que ha habido una transición en los últimos 10 años, y con respecto al último pico, 2007, es que el private equity también ha hecho mucho énfasis en la calidad de empresas, es decir, que también esto puede estar un poco distorsionado, es decir, que en el 2007 los private equity compraban muchísimos retailers, es decir, cadenas de tiendas, y hoy en día compran mucho, se fijan mucho en la calidad de negocios porque
muchos sufrieron durante los 2008-2009 con empresas. Entonces, por eso también se paga un poco más de múltiplos, ¿no? Por la calidad. Y aunque haya estos factores que de puerta así se podrían considerar un poco negativos, yo lo que siempre digo es que siempre hay un grupo selecto de fondos de private equity que lo hacen bien. Es decir, esto es como todo, esto es como la gestión, en cualquier gestión de activos. Pero ¿no? también es ese famoso 10% de Bueno, los aquí fondos es lo que siempre se busca, ¿no? Todos los inversores en private equity buscan invertir en los fondos que están en el top quartile, ¿no? O sea, siempre es el top quartile, o sea, siempre es la aspiración, ¿no? Entonces, oye, mi visión, digo, es que un top quartile, o sea, unos fondos que lo hacen muy bien, consiguen añadir mucho valor, la media lo hace mejor sí que los índices bursátiles, pero hay otros que no lo hacen. Entonces, es un tema a considerar también. Oye, invierto en private equity, ¿por qué? Porque quiero conseguir un retorno superior a un índice bursátil. Y dices que la media lo hace mejor que los índices. Sí, como hemos visto un poco en las presentaciones del principio, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, oye, cuéntanos cómo puede un inversor, por ejemplo, de los que están aquí presentes o que nos escuchan en sus casas, acceder a inversión en private equity de una manera pues fácil y acertar en el intento, ¿no? Bueno, las opciones de las opciones de private equity para invertir, para una persona que diga, oye, yo quiero invertir mi dinero y tener exposición a private equity, ¿no? Y no soy un inversor institucional. Entonces, aquí hemos puesto algunas de las opciones, ¿no? Están lo que son los fondos de fondos no cotizados, que esto principalmente son comercializados a través de entidades bancarias, banca privada, en la cual pues lo que hacen es, tú inviertes en un fondo que invierte en una selección de fondos de private equity, con una aspiración a tener una cartera diversificada, ¿no? Como fuese un fondo de fondos de renta variable. Lo que tiene es que son no cotizados, entonces tienen poca liquidez, es decir, que tú inviertes y posiblemente recuperes tu dinero en 7-10 años, ¿vale? Entonces tiene un problema de liquidez. Tiene otro problema que no son todos, pero hay algunos que tienen una capa de comisiones muy alta, es decir, estamos sumando la comisión del private equity del 2%, más la comisión del fondo de fondos de 1 y pico, más la comisión de éxito del private equity, más la comisión de éxito del fondo de fondos. Entonces, bueno, yo diría, están ahí, a veces hay un importe mínimo para ciertos inversores, pero sobre todo es que oye, hay que mirar lo que es la capa de comisiones porque a lo mejor no te merece la pena invertir. Coméntanos, Francisco, un momento, has dicho comisión de éxito, ¿a qué te refieres? Y también te preguntaría cuál puede ser una comisión promedio de uno de estos fondos no cotizados. Vamos a ver, un fondo típico de private equity, es decir, el fondo que ya invierte en empresas, etcétera, normalmente cobra entre 1,5-2% de fijo, más un 20% de resultados por encima de un hurdle rate, lo que es un mínimo de retorno, ¿no? Entonces, eso es lo que es el private equity. Entonces, los fondos de fondos, muchos de ellos cobran 1,5% encima y otra comisión de ese tipo por encima de un 6%. Entonces, al final, creas que no, si las compañías, cuando decía que un fondo hace un 2 veces y medio su inversión, que es un 20% de TIR, a 5 años, pues cuando le vas quitando las comisiones a lo mejor se convierte en un 18 y la éxito se quita en un 15 y entonces luego llega el fondo de fondos y se convierte en un 13. Es un poco la vez. Entonces lo que yo siempre digo es, y esto es un poco la slide anterior, es decir, no hay que olvidarse que tú has invertido en el private equity porque tiene más retorno, pero para conseguir un retorno más similar a una renta variable y asumir más riesgo, pues no tiene sentido, ¿no? Claro. ¿Vale? También has comentado que el inversor debería poder esperar recuperar su dinero al cabo de 7 años. Te lo digo porque es una pregunta muy común que hacen los seguidores. ¿Eso significa que ellos no pueden disponer de su saldo al día siguiente si lo necesitan? ¿Tienen algún compromiso de permanencia? ¿Es habitual pedirlo? Básicamente aquí hay formas de estructurarlo, ¿no? Pero muchas veces se hace por lo que se dice en capital calls, es decir, tú te comprometes a invertir 100.000 euros y te dicen, vale, pues ahora metes 50.000 a inicio. Y cuando vayas invirtiendo el fondo te pido otros 25.000 y otros 25.000. Y luego, según voy vendiendo empresas, yo te voy repagando, ¿vale? De acuerdo. Pero la realidad es que tú inviertes, la primera empresa son 5 años. Es decir, hasta 5 años mínimo no vas a recibir por lo menos el dinero de la primera empresa. De acuerdo. Y no puedes hacer nada, es decir, que no hay liquidez, es lo que es. Entonces, eso es lo que es fondo de fondo no cotizado. Y luego existe el fondo de fondo cotizado, que es lo mismo, pero cotizado en bolsa. Es decir, y eso hay unos cuantos en el mundo, cotizando, por ejemplo, en Londres, y cualquier persona de aquí puede comprar 200 euros de ese fondo. Y esa es una alternativa de
conseguir lo mismo que el otro, pero con liquidez. Es decir, que, oye, por cualquier cosa tú pensabas invertir a 7 años, pero a los 3 has dicho, oye, porque lo necesito para comprarme una casa. Entonces lo puedes vender. Entonces es lo mismo, pero cotizado. ¿Vale? Y eso resuelve este problema que estábamos comentando ahora mismo de esa necesidad de liquidez inmediata, porque tú, una orden de venta. Efectivamente. ¿Y los también tienes cierta manera, oye, como estás invirtiendo, si sales al tercer año, a lo mejor estás en pérdidas. El otro es, oye, no hay forma de salir y como todos sabemos es mejor las inversiones a largo plazo que tener la oportunidad a veces de salir, ¿no? Claro. Entonces, y luego están lo que son los ETF de Private Equity, que yo diría que como muchos ETF lo que tienen de problema a veces es que realmente están replicando lo que es el Private Equity, y yo diría, porque muchos de los fondos, y sobre todo cuanto más tamaño tienen, es difícil replicar Private Equity, porque lo que hacen es invertir en fondos cotizados o en fondos de Private Equity cotizados, que es el último. Pero claro, a veces no replica muy bien. En mi opinión, no suelen replicar muy bien en realidad lo que es Private Equity, porque a veces compran gestoras. Entonces, una gestora no es lo mismo. De acuerdo. Vale. Y luego están lo que es las compañías cotizadas con un Private Equity como accionistas, es decir, cualquier compañía cotizada en el mercado, que su principal dueño es un fondo de Private Equity. Y luego están los fondos de Private Equity ya cotizados, que esto es la capa anterior a la de fondos, ¿no? Es decir, ya aquel fondo que invierte en 10 compañías y tengo exposición a 10 compañías. En un fondo de fondos cotizados tienes exposición a 300 compañías. Oye, Francisco, ¿y dónde está Lift Advisors en toda esta foto? Pues nosotros al final nos especializamos en lo que son las dos últimas partes, en lo que son las compañías cotizadas con un accionista principal de Private Equity y luego lo que son los fondos de Private Equity cotizados, ¿no? Entonces nosotros utilizamos 4 estrategias de inversión en lo que es renta variable, que son inversión todo en empresas cotizadas, pero una de ellas es Private Equity, que es un poco aprovechar ese conocimiento nuestro, nuestra experiencia del equipo, de haber estado invirtiendo en Private Equity durante muchos años, para seleccionar tanto empresas cotizadas con un dueño de Private Equity como los fondos de Private Equity cotizados mejores del mercado, ¿no? Una cosa que hay que resaltar es decir que a lo mejor alguien puede decir, es un universo pequeño, ¿no? Es decir, ¿cuántos fondos de Private Equity cotizados existen en el mundo? Pues realmente hay como unos 200.000 millones de euros de market cap de temáticas de lo que sería Private Equity, ¿no? Ya teniendo en cuenta pues, también lo que es infraestructuras, etcétera, pero 200.000 millones, es decir, que es un universo bastante amplio. Entonces nosotros nos centramos sobre todo en escoger aquellos que conocemos, porque o hemos sido también dueños de empresas junto con ellos o hemos hecho operaciones con ellos, entonces nos centramos en lo que es bueno, ¿no? Intentar buscar los buenos. Muy bien. Coméntanos, antes de pasar al coloquio, ¿cómo puede un oyente contratar, por ejemplo, vuestro fondo con Lift Advisor? ¿Hay una página web? ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros, al final, Lift asesoramos al fondo Deep Lift Global Value Fund. Ese fondo es un fondo que se puede suscribir, está en las plataformas de All Funds Inversis, se puede suscribir desde Bank Inter, desde Banco Santander, desde Renta 4, desde muchos. O sea, es un fondo luxemburgués, es un fondo muy accesible. No hay importe mínimo de inversión, bueno, hay un importe de una participación que son 10 euros y ya está. Muy bien. Y veo aquí que pone los principios del value investing. Para terminar y ya, como digo, dar paso al coloquio, háblanos un poquito, relaciónanos todo lo que nos has explicado con la inversión en valor, por favor. Sí, vamos a ver, yo creo que aquí tengo un anexo. Bueno, aquí tenemos un anexo de un ejemplo de inversión que a lo mejor podemos luego contar, pero yo creo que este anexo explica muy bien nuestra filosofía, ¿no? Nosotros venimos de un mundo de Private Equity en el que hemos aprendido un proceso disciplinado, unas cualidades de compradores de empresas y al mismo tiempo yo llevo invirtiendo en bolsa desde que tengo 14 años, ¿no? Entonces vemos que la filosofía Value, yo soy un seguidor de la filosofía Value, es que si tú aplicas una combinación de un proceso disciplinado de Private Equity y una filosofía Value Investing,
como yo digo, tienes lo mejor de dos mundos, ¿no? Tienes la oportunidad de justamente comprar compañías baratas que un private equity no tiene y tienes justamente la virtud de poder hacer un análisis muy profundo que mucha parte del mercado no tiene. Entonces, entre comprar barato o comprar un negocio de calidad, ¿dónde os colocáis? Porque el value es muy... Bueno, tienes esos dos extremos, ¿no? La ganga, o pagas un poquito más de precio, pero la compañía es un pura sangre. Nosotros somos más de value y, si me apuras, tirando a deep value. Deep value, o sea, precios gangas. Sí, porque hemos sido dueños de negocio, ¿no? Entonces, lo de la calidad de las empresas es un poco relativo. Es decir, nosotros nos fijamos más en sostenibilidad de cash flows, ¿vale? Es decir, y eso basa en nuestra experiencia de private equity. Es decir, hemos visto muchas empresas y hemos sido dueños de empresas de calidad, pero que en un momento, por lo que sea, oye, pierdan un poco... Su magia, sí. Pierden su magia o pasa algo o simplemente tienen un mal trimestre. ¿Y entonces qué pasa? Las empresas de calidad, sobre todo hoy en día en el mercado, están bastante, yo diría, caras. Entonces, ante una pequeña decepción, caen fuertemente. Entonces, prefiero comprar con más margen de seguridad compañías que generan caja. No te digo que son los cigar bats, pero son compañías buenas, sostenibles de cash flow, negocios que entendemos, simples y fáciles de entender, pero con margen de seguridad. Muy bien, pues ha quedado muy claro. Creo que ya va siendo un momento, ya ha sonado el timbre un par de veces, hay preguntas por parte de los oyentes en redes sociales, también aquí en la sala. Vamos a empezar a dar el turno de palabra a quien tenga la primera pregunta. ¿Puede levantar la mano alguno de ustedes? ¿Le pasamos el micrófono? ¿Todavía no? Pues vamos a ir con las preguntas de redes sociales que me acaban de pasar mis compañeros. Un momentito. ¿Así? Pues empezamos. Pues adelante el micrófono. Bueno, yo te quería preguntar, no sé si conociste el caso de Goicobril, que fue adquirido por una firma de private equity. Desde un punto de vista pedagógico, ¿crees que se pagan múltiplos muy altos o por una empresa de calidad o simplemente, no sé, el negocio es muy bueno? El tema de pagar precios, yo creo que lo que tiene muchas veces el comprar una empresa o lo que hace la actividad de un private equity es que normalmente no te enteras o no sabes si lo has hecho bien o mal hasta que realmente estás dentro de la empresa, ves con el management y ves la dirección, la estrategia y luego la vendes. Es decir, que el múltiplo en sí, si tú me preguntas, ¿parece elevado? Sí. ¿Que no van a ganar dinero por pagar un múltiplo elevado? Pues no está correlacionado. Si pueden al final hacer crecer Goicobril, expandirlo, abrir muchas tiendas y al final hacer crecer esa parte de lo que decimos del EBITDA y aunque sea vendiendo a un múltiplo muy inferior a lo que han comprado, aún así genera buen retorno, ¿no? Entonces, solo que lo que tienes que pagar un múltiplo alto o relativamente alto te provoca que tienes que conseguir el retorno, sobre todo por la parte de generación de valor, de crecimiento EBITDA. Y esa es la parte más difícil. Es decir, la parte más difícil es generar valor de esa forma, en cualquier compañía, ¿no? O sea, yo creo que cualquier compañía cotizada es el mismo caso, ¿no? El crecimiento es lo difícil. Francisco, nos llega una pregunta de Rafael Gómez que te pregunta ¿qué sectores intentas evitar o os generan más desconfianza? Nosotros hay dos sectores que no nos gusta nada. Uno es en sí los bancos, no somos muy de bancos porque no lo entendemos y porque no podemos atar fácilmente los cash flows. Entonces nosotros al final analizamos cash flows, entonces es difícil en un banco atar los cash flows. Eso es uno. Y lo segundo es el negocio constructor. Entonces el negocio constructor por dos razones, porque se parece un poco a los bancos, es decir, y esto lo digo desde la experiencia de ver a través de familias y dueños de una empresa constructora, ¿no? Entonces, al final, la contabilidad de una empresa constructora se asemeja un poco a los bancos. Es decir, tú tienes que poner al final de un periodo cuánto grado de avance tienes sobre esa construcción, esa obra, y hasta que no liquidas esa obra no sabes cuánto has ganado. Entonces, igual no nos gusta el negocio constructor. Muy bien. Sobre todo desde el punto de vista accionista. Es decir, desde el punto de vista renta fija sí que hemos hecho y tenemos inversiones actualmente, pero desde el punto de vista equity no nos gusta. Muy bien. ¿Quién tiene otra pregunta en sala? Aquí el micrófono en el centro de la sala. ¿Qué tal, Paco? Encantado de estar hoy en tu presentación.
Yo tenía una pregunta un poco para que nos expliques cómo alguien experto en private equity invirtiendo en cotizadas, si se plantea invertir en algún fondo de fondos con compañías no cotizadas detrás o en algún ETF que has explicado, en algún vehículo en definitiva, ¿no?, que invierte en private equity, ¿cómo uno se puede aproximar a tener esa información, ¿no?, que explicábamos antes que en cotizadas sí existen, cuando estás en el plano de las no cotizadas como activo subyacente, ¿no?, de esos vehículos? ¿Lo ves muy difícil? ¿Lo ves factible? ¿Existe alguna vía de información? ¿Se puede acceder a los equipos directivos para conocerlos? En definitiva, si puedes explicar un poquito más cómo el mercado puede acceder a un mercado privado falto de información. Sí, lo que es para un inversor que quiere, imagínate, vamos a poner, quiere invertir 5.000 euros en private equity, ¿no? Entonces, la primera parte para empezar hay un universo, ese universo que hemos comentado, de 200.000 millones de capitalización bursátil. Ahí hay un listado, y esos, posiblemente si haces Google Private Equity, Listed Private Equity, encuentras informes. Hay un informe, por ejemplo, de Edison, que es una casa de broker, que no está mal. Ahí sale en ese informe, por ejemplo, un universo de unas 130.000 millones, y es un buen punto para empezar. Entonces, hombre, pues a lo mejor coges ese informe, te explica muy bien las cosas, ves las empresas que han hecho el buen track record, sobre todo a largo plazo, y un factor también que hay que contar es que muchos de los private equity cotizados, como ocurre con muchos holdings, a veces cotizan con un descuento. Entonces, ¿qué tiene? Que si tú eres capaz de invertir con un buen private equity que ha conseguido retornos muy buenos, sostenibles a largo plazo, y encima lo puedes comprar con un descuento, que a veces pues los descuentos van hasta 40%, en este caso, esto es una de las inversiones, ahora mismo está con descuento un 27%, entonces no solo puedes conseguir un retorno a largo plazo de private equity, sino que encima te puedes permitir con descuentos, si se normaliza, y al final esto es como ciclos, ¿no? Hay momentos en los que hay más descuento, menos descuento, pues puedes aumentar todavía tu retorno. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que está muy disponible en Google, y si no hay un informe de Edison, y si no cualquier persona nos puede contactar y les pasamos informes de un universo de private equity cotizados, buscar los que han generado un mejor retorno a largo plazo, y largo plazo digo los últimos 10 años, que los equipos hayan sido los mismos, que eso es importante, es decir, que no hayan cambiado caras, porque los que generaron retorno hace 10 años no estén ahora generando retorno en ese fondo, y el tema de descuento. Al final, una vez más, margen de seguridad. Y esos están cotizados, y una persona con 5.000 euros puede invertir, y se invierto en 5. Muy bien. Te paso una pregunta que llega por redes sociales de Gonzalo. Pregunta, ¿no ves una burbuja del private equity en España? ¿No se está pagando mucho? Ejemplo, pone a Hawkers, Goico Grill, etcétera. Bueno, el caso, por ejemplo, de Hawkers, vamos a también separar que no es el típico caso de buyout que yo explico, ¿no? Es decir, que también es una empresa que tenía mucho crecimiento, y lo que al final ha habido un poco es una transformación de unos que han querido vender por unos que comprar. Pero bueno, no es el típico empresa es una empresa de alto crecimiento, ¿no? Entonces, es como todo, que la valoración de Hawkers haya sido elevada, posiblemente sí, pero todo depende de lo que alguien está dispuesto a pagar por ella, ¿no? Entonces, Hawkers no lo considero como una inversión de private equity, porque al final quien la ha comprado no es el típico tradicional inversor de private equity de prestigio en España. Es más casi una si me apuras, de crecimiento de venture capital. Lo de Goico Grill, en cambio, ahí sí que ha sido más de prestigio, pero bueno, es un crecimiento. Entonces, ¿qué me dices? A lo mejor operaciones que son más típicas de private equity, pues son operaciones a lo mejor de compañías más estables, de mayor volumen. Pues en el pasado ha habido muchas en España. Entonces, yo en el fondo que yo trabajaba anteriormente en Invest Industrial, pues se hizo Euskaltel, que está cotizando en bolsa, se hizo Aston Martin, pues es en Reino Unido, pero se hizo Goldcar, y se ha hecho otro tipo de empresas, PortAventura. Entonces, son empresas, es decir, el tamaño de empresas es mucho más grande. Creo que tenemos una pregunta aquí en primera fila. Sí, buenas tardes, Francisco. En la parte de análisis y due diligence te referías a unos principios de inversión responsable, y veo en el pie de la transparencia que habéis firmado algo que se llama exactamente así, ¿no? ¿Podrías explicar cuáles son esos principios de inversión responsable? Sí, al final lo que contaba sobre private equity, cada vez ha habido más tendencia de
justamente y por demanda, sobre todo al final iniciativa de demanda de inversores, que los inversores institucionales americanos lo pedían, nosotros, por ejemplo, nos quisimos adherir, básicamente, y resumiendo un poco lo que significa adherirte a los principios responsables de los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, es que tú tienes que incluir dentro de tu proceso de inversión el análisis de la parte de inversión responsable. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, en nuestro caso? Cuando nosotros invertimos en una empresa cotizada, miramos una empresa cotizada, miramos el gobierno corporativo. Oye, ¿cómo es el gobierno corporativo? ¿Cómo es el consejo de administración? ¿Cuál es la responsabilidad social de la empresa? ¿Esta compañía tiene presencia en vamos a poner, Irán o no tiene presencia en Irán? Hay potencial problemas justamente de entrar con negocios, por ejemplo, los casinos, ¿no? O cosas que pueden tener potencial blanqueo de dinero. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, es dentro del proceso de inversión evaluamos eso, ¿vale? Entonces, el adherirte a los principios lo que buscas es, uno, meterlo en tu proceso, principalmente, buscarlo en tu proceso de inversión, es decir, cualquier persona que es en el mundo financiero lo mete en su proceso de inversión, y al mismo tiempo es divulgar y promover, tanto en las empresas como a nivel social, que más gente lo haga. Eso es el principio. Adherirte no veta todavía el vetar ciertos sectores. Nosotros es verdad que desde que nos hemos adherido hemos mantenido estar fuera de ciertos sectores. Todavía no hemos tomado la decisión de vetarlos, no hemos invertido, pero justamente estamos un poco probando el si no invertir en ellos puede cambiar o no nuestra estrategia de inversión. Entonces, lo veremos si algún día los vetaremos o no. Muy bien. Otra pregunta en sala. Ahí tenemos el micrófono en el centro de la sala. Buenas tardes, Francisco. Te quería preguntar sobre la estrategia en general que seguían para mejorar la calidad de los negocios. Si se enfoca en un sector en particular para tener un know-how del negocio y apoyarlos de cierta manera, o qué tipo de iniciativas hacen para mejorar esa calidad. Yo creo que en general, cuanto más conoces de un sector, de un negocio, más fácil de generar valor, ¿no? Entonces, por mi propia experiencia, la mejor manera de entender un negocio es que o has sido ya dueños de empresas de ese sector, con lo cual ya tienes un conocimiento de cierta manera de ese negocio antes de comprar otra empresa de ese sector, o te apoyas en gente que ha sido, imagínate, el antiguo CEO de la competencia, el antiguo director financiero de la competencia. Entonces, si tú compras una empresa o piensas comprar una empresa, te apoyas en esa gente. Nosotros es algo que, por ejemplo, en el mundo cotizado lo hacemos, es decir, nosotros tenemos un servicio de que nos pone en conexión con expertos industriales de sectores. Antes de invertir en una empresa cotizada, hacemos las 10-15 llamadas que haya que hacer a toda esa gente de ese sector, porque esos son los que conocen realmente las empresas, los negocios que funcionan, los entresijos. Al final, no hay cosa mejor que si quieres saber de algo de un sector, es que en vez de leer el informe de un analista que lo hace generalmente desde la oficina y solo se ve con la empresa, a lo mejor es, oye, tú llamas a todos los competidores y ellos te van a contar todos los chascarrillos. Al final, todas las empresas tienen sus chascarrillos, ¿no? Entonces, para justamente hacerlo bien, si tú has sido dueño de otra empresa, mejor, ya conoces el sector. Si no, te apoyas en gente que lo sabe y luego, cuando te conviertes en dueño, justamente utilizarlo. Nosotros en muchas empresas que en cuanto hicimos el análisis de la compañía del sector, cogimos a ese justamente equipo y dijimos, mira, o venid con nosotros y sois ahora el management de la compañía. Y a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una expansión y vamos a comprar estas compañías en Italia, Francia, ¿Y cómo generas una empresa más sólida? Pues muchas veces diversificando geográficamente, lo que es el número de clientes, etc. Tengo una pregunta para ti de Miguel, que nos llega por redes sociales y que quiere saber si soléis encontrar sorpresas positivas o negativas que no esperabais una vez habéis comprado una empresa. Y te pregunto también que si hay alguna que te haya marcado especialmente. Pues todo tipo de sorpresas, y el que diga que ha comprado una empresa y no se ha encontrado una sorpresa miente, eso siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues a base de llevarte tortas, aprendes, ¿no? Entonces, yo a lo largo de mi carrera profesional y lo he visto, y también a lo largo del tipo de fondo que he trabajado, lo he visto, ¿no? Entonces, un ejemplo de una sorpresa, las horrorosas, es que compras una empresa en la cual de repente te dicen que han hecho este EBITDA el año pasado, haces un proceso de due diligence con auditores de prestigio, pasa, no hay problema, y de repente la compras, y cuando la compras y han pasado 3 meses te das cuenta que había una factura falsa. Pues eso ha pasado. Y generalmente, fíjate, posiblemente no te hubieses dado cuenta durante 3 años de eso, pero ¿qué pasa? Que siempre hay a lo mejor los whistleblowers, ¿no? O sea, esto fue el caso de una empresa
en el que un antiguo empleado de repente un día nos llamó y dijo, oye, miraos esta cuenta. Entonces lo vimos. Entonces, estas cosas al final aprendes. Ojo, que esto pasa en empresas cotizadas, ¿eh? En el caso, hace poco ha pasado una empresa que se llama Altran, una empresa francesa, que compró una empresa americana y le ha pasado una cosa parecida. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta en sala? Sí, ahí en el centro de la sala, gracias. Sí, ahí, él. Bueno, quería hacerte dos preguntas. La primera es si dista mucho la valoración de la empresa, si es cotizada o no. Y entiendo que si invierten desde ese enfoque, supongo que tendrán más cash en la cartera. Es decir, no invierten la totalidad de la participación en todas las empresas. Si eso es así o invierten de igual forma todo el capital. ¿Puedes repetir la pregunta? La parte es si yo Sí. Si por ser un fondo que invierte desde este enfoque, dejan mucho cash en cartera o invierten en su totalidad. Vale, nosotros. Nosotros, en general, somos, siempre nos gusta tener tesorería, ¿no? Yo creo que siempre hemos estado a punto en momentos de 40% de tesorería, ¿no? Lo normal es que tengamos un 10%. ¿Por qué? Porque justamente, pues, esto también es una cosa que Warren Buffett yo creo que nos ha enseñado mucho, ¿no? Es que justamente cuando hay oportunidades, normalmente falta liquidez. Entonces, y tú te estás a veces 100% invertido y de repente justo cae el mercado, te quieres comprar esta empresa, pero tienes que vender esta. Entonces yo prefiero tener liquidez y poder ponerla a trabajar en el momento en el que no hay liquidez. Y eso sobre todo nosotros también hacemos renta fija. Y eso todavía pasa más en renta fija. Es decir, si a veces decimos que el mercado de renta variable es ineficiente y a veces hay más estrecho o menos líquido, es que el de renta fija llega un momento en el que es ineficiente completamente y encima falta una liquidez tremenda. Entonces es lo bueno de estar ahí con tesorería para poner a trabajar. Francisco, una pregunta un poco más personal, que no nos hemos metido en analizar tu carrera o tu trayectoria. ¿Qué es lo que te llevó de trabajar en private equity a dar el salto después al mundo cotizado? Bueno, viene por varios factores. Bueno, un factor es que yo en sí, como empecé a invertir en bolsa cuando tenía 14 años, pues mi primera, de cierta manera, experiencia siempre ha sido el mundo cotizado. Y siempre me ha gustado y siempre lo he hecho, aunque estaba trabajando de manera profesional en private equity, siempre me ha gustado el mundo cotizado. Pero sobre todo, yo vi una oportunidad de que si utilizas los mejores elementos esos del private equity y los aplicas al mundo cotizado, hay muchas oportunidades. Y eso con un enfoque value. Es decir, lo que no puedes pensar es, oye, yo utilizo un proceso de private equity y tengo que esperar a obtener retornos en un año. No. Hay que conseguir esperar retornos en un horizonte temporal, pues 4 o 5 años. Entonces, lo que me dio es que, oye, yo vi esa oportunidad, empecé a probarla con dinero propio, funcionó, vi que lo hacía mejor que lo que serían mis comparables, entonces dije, bueno, es el momento de salir de la zona de confort, de lo que es un buen sueldo de private equity, de una buena carrera profesional, de lo que es el calor de la silla, etcétera, etcétera, y lanzarte, y entonces lo decidí. Y ya han pasado más de 2 años y no me arrepiento, y os puedo asegurar que cada día que me levanto con una pasión tremenda y no he habido había un día que me dije, esto de la oficina, está lloviendo, no sé qué, pero un día en 2 años, o sea que no está mal. Y además, una cosa que parte del equipo está aquí, tengo un equipo que es fenomenal, somos todos apasionados, somos una panda de frikis que nos gusta esto muchísimo, con lo cual nos lo pasamos fenomenal en la oficina y no me arrepiento. Una pregunta que nos hacen mucho los jóvenes que siguen el canal es la formación necesaria para dedicarse a esto. Veo en tu perfil que vienes de Administración de Empresas en Valladolid, pero bueno, a lo mejor hace falta un máster, un CFA, nos preguntan muy a menudo. ¿Cuál es tu opinión para empezarlo? Para invertir lo único que hace falta es ganas, leer mucho y aprender mucho. Yo creo que y eso Charlie Munger lo dice muy bien. Al final, yo no soy el mismo inversor ahora que hace 20 años y ni lo seré dentro de 20. Yo creo que la clave es, y uno que quiere tomarse esto profesionalmente y ahora mismo tiene 14 años, lo primero que va a hacer es justamente invertir, que le queme, es decir, que, oye, yo cuando tenía 14 años, esto era la época de las privatizaciones de los Endesas, Telefónica, etc. Bueno, llega la época de la burbuja.com, me comí unas pérdidas en Terra terribles, en otra empresa que se llama Palm, que la posiblemente ningún joven lo conoce, pero bueno, no hay mejor cosa que hacer que es, oye, si tienes 400 euros, pon 400 euros, y si no, créate una cartera virtual, la pones a trabajar y lee mucho, porque si al final está todo ahí, y paciencia. Y paciencia. Esto es clave.
El que piense que puede hacer dinero, invertir y ganar rentabilidad sin paciencia es imposible. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si el micrófono está en la sala. No, lo tiene Irene. Muy bien, pues vamos a poner aquí ya el punto final. No sin antes, como siempre, por tradición en la casa, queremos siempre obsequiar a quienes venís a cedernos vuestro tiempo con un obsequio de la línea editorial que tenemos con Deusto, de Value School. En este caso te vamos a regalar Invirtiendo en Calidad. Muy bien. Que es un libro de los... quizá un poquito más para conocedores del catálogo. Desde luego es muy recomendable. Aquí hicimos la presentación con Juan Huerta de Soto. Y esperamos que te guste. Muchas y que lo gracias. disfrutes. Muchas gracias. Esto es sin sorteo encima. Es sin sorteo. Tú ya, hombre, faltaría más que hiciéramos un sorteo encima con los invitados que traemos. Ha sido un placer tenerte, Francisco López Posadas. Por supuesto. Y a todos ustedes los emplazamos de nuevo la semana que viene, donde tendremos 2 conferencias en la misma semana. Apúntenselo muy bien. Tenemos el miércoles la presentación del libro, un libro fuera de lo normal en los temas que tratamos en la casa, el libro del Mago More. Es un humorista, cómico, guionista. Nos va a presentar un libro muy práctico, se llama Superpoderes del éxito para gente normal. Hablaremos de los sesgos del conocimiento y de la toma de decisiones. Hablaremos de cómo crear hábitos productivos. Hablaremos de un montón de cosas que inversores de éxito nos han comentado aquí con alguien que viene fuera del mundo de la inversión y que da una perspectiva muy fresca y muy divertida, ya lo verán. Y el jueves tenemos al equipo al completo de Oros Asset Management presentando el proyecto de la gestora nueva que han lanzado. Así que les esperamos la semana que viene. Apúntense en Eventbrite, que sin el QR no se puede entrar, en principio se lo pedimos, y les vemos la semana que viene. Buenas noches y hasta entonces.